consideren inicio. Bien, doctor. Antes Doctor, los tiempos. Quedamos en 15 minutos, ¿no? sí, doctor. Ok. Son 12:05. A la 1:05 termina la exposición. Así es que controlen su tiempo de 15 minutos para que no perjudiquen a su compañero o vuestra compañera que vaya a exponer último. Si lo pueden hacer en menos tiempo, genial. ¿Ok? Ok, Ok. chicas, pueden iniciar. Listo, doctor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a presentar en esta ocasión el síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. Mi apellido, Humérez Omonte, Gabriela. Vamos a comenzar con las generalidades. Siguiente. Primero definiremos lo que es el síndrome de Sjögren, ¿no? Vamos a definirlo como una enfermedad sistémica autoinmune crónica caracterizada por la resequedad de mucosas, principalmente oral, que sería la serostomía, y ocular, la seroftalmia. Esta se va a dar debido a la disminución o ausencia de secreciones glandulares y a un amplio espectro de signos y síntomas que se traducen en una enfermedad muy heterogénea. Ahora tenemos, como ya mencioné, las características clínicas distintivas del síndrome de Sjögren. A la xeroftalmia también la conocemos como la queratoconjuntivitis seca, que va derivada del latín, de sequedad de córnea y de la conjuntiva, y la xerostomía se refiere más que todo a lo que es la sequedad de boca, ¿no? O también la conocen como síndrome seco, propiamente dicho. Entre otras denominaciones del síndrome de Sjögren, vamos a tener a la exocrinopatía autoinmune, y la epitelitis autoinmune. La primera resalta lo que es la afectación glandular generalizada de la enfermedad, que afecta no solo a lo que son las glándulas lacrimales y salivales, sino también van a afectar a las glándulas sudoríparas apócrinas de la piel y las glándulas submucosas de la nariz, faringe, laringe, las vías respiratorias grandes y también vagina. Al segundo término de epitelitis autoinmune se debe a lo que es las células epiteliales activadas observadas en el tejido de las glándulas lacrimales y salivales. También se puede dar a nivel, a nivel o afectar a las otras, a nivel glandular, ¿no? Perdón. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la perspectiva histórica, vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles fueron los principales hitos, ¿no? A través de lo que fue la historia. En 1888, por ejemplo, Johann von Mikulix describió un caso de tumefacción bilateral indolora de las glándulas lacrimales, parótidas y submandibulares. En esta, una entidad que más tarde va a llevar su nombre, se describía lo que era una serie de enfermedades acompañadas a este conjunto clínico. Por ejemplo, estaba la leucemia, el linfoma y la tuberculosis. Poco después a esta observación, en 1925, Henry Gougerot, que era un dermatólogo francés, estudia estos casos y también se estudia otros 3 casos más en los cuales demostraba lo que era la atrofia de la glándula salival con sequedad ocular, boca y vagina. Es así que haciendo ya todo este estudio, en 1933, Henry Sjögren, que era un oftalmólogo sueco, publica lo que es una serie de 19 casos de queratoconjuntivitis seca, que incluía 2 casos con tumefacción de las principales glándulas salivales. Entonces, durante ese tiempo y los siguientes 20 años más, hubo perdón, hubo hubo un extenso estudio de lo que era esta enfermedad, ¿no? Y en base también a los otros puntos que ya habían estudiado tanto Henry Gougerot y como Mikulix. Pero a esta nueva enfermedad o a este nuevo estudio ya se le denominaba enfermedad de Gougerot-Sjögren durante esos años, a la cual contribuían bastantes oftalmólogos europeos con diferentes estudios, ¿no? A lo largo. Ahora, en Londres, el 2 de diciembre de 1960, Joseph Bunning describe lo que son hallazgos clínicos, anatomopatológicos y analíticos de 40 pacientes con síndrome de Sjögren. Aquí también se descubren lo que son los primeros autoanticuerpos implicados en este síndrome. ¿Qué pasa o qué es lo que denota, ¿no? En su conferencia destaca lo que es la exocrinopatía, que se extendía más allá de lo que son las glándulas lacrimales y salivales, ya que también afectaban lo que era la faringe, laringe, tráquea y vagina. Eh, bueno, además de esto, él denota o se hace la primera vez este recuento de las manifestaciones extraglandulares de este síndrome, dando a conocer así el fenómeno de Raynaud,
los que son los infiltrados pulmonares, las neuropatías periféricas y la púrpura. Siguiente, por favor. Bien, ya teniendo una idea de la denominación y cómo fue esta enfermedad conociéndose a lo largo de la historia, vamos a clasificarla. El síndrome de Sjögren se va a clasificar en lo que es el primario y secundario. El secundario va a describir a pacientes con queratoconjuntivitis seca, xerostomía o ambas, en el contexto de otra enfermedad de tejido conjuntivo o proceso inflamatorio crónico. O sea que le puede acompañar también la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la poliomielitis, la esclerosis sistémica o granulomatosis con polivasculitis. Eh, Sin embargo, los pacientes que son diagnosticados de síndrome de Sjögren primario van a manifestar lo que son signos y síntomas de queratoconjuntivitis seca y xerostomía, pero en ausencia de otra enfermedad de tejido conjuntivo, y siempre y cuando cumplan lo que son criterios serológicos o histopatológicos. Siguiente, por favor. A lo que se refiere de criterios que tienen que cumplir para poder denominarse síndrome de Sjögren primario es en base a este cuadro, el cual fue dado por la ASG en el 2012. Lo que son los dos primeros ítems denominan lo que son los síntomas oculares y los síntomas orales, que vendría a ser más que todo la clínica del paciente, ¿no? En los cuales se va a desarrollar por una serie de preguntas. Estos dos ítems van a ser desarrollados a lo largo de la exposición en las manifestaciones clínicas. A partir del tercer, cuarto, quinto y sexto ítem, ya se hace o sea, ya se denominan criterios de diagnóstico más que todo, porque se estudia lo que es histopatológicamente, la celografía, la gamografía y los anticuerpos que van a estar participando en el síndrome de Sjögren. Estos también van a ser desarrollados en lo que es respecto al diagnóstico del propio síndrome. Siguiente, por favor. Bien, la epidemiología. Siguiente. Ya. La prevalencia poblacional a nivel mundial de esta enfermedad va a ser un poco común, ya que se va a dar entre 0,5 a 1,56% según el diagnóstico y criterios utilizados, ¿no? Ahora, en lo que respecta al sexo, existe una proporción de mujer a hombre de 9 a 1, pero en otras bibliografías que son más antiguas nos daban o nos mencionaban una relación de 20 a 1. En la edad se han identificado dos picos de edad. El primero, que se da después de la menarca, a partir de los 20 a 30 años, y el segundo, después de la menopausia, mediados los 50 años, de 50 a 60 años. Sin embargo, en un estudio noruego se informa que el síndrome de Sjögren ocurre con 7 veces, o se da con 7 veces más frecuente en personas, o perdón, en pacientes de 70 a 80 años, siendo estos un poco distintos, ¿no?, a los demás datos mundialmente. Por eso los resaltamos. Ahora, en lo que es Estados Unidos, o sea, ha estimado que hay de 2 a 4 millones de pacientes con esta afección. De estos, aproximadamente el 60% tiene la enfermedad secundaria y va a estar acompañada de enfermedades reumatológicas, ¿no? Como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la esclerosis sistémica. Ahora, en Estados Unidos también se han informado casos de gemelos idénticos con este síndrome, pero se desconoce lo que es la concordancia de la enfermedad entre pares de gemelos. Entonces, todavía está haciéndose estudios en base a esto. En Perú, eh, compañero, Aaron, apaga tu micro, please. Gracias. En lo que es Perú, la prevalencia ha sido muy poco investigada, pero sin embargo se hizo un estudio en lo que es la Clínica Dental de Cayetano Heredia en el Laboratorio de Patología de 1991 a 2017, en donde en estos 26 años se llevaron a cabo estudios para casos diagnosticados de síndrome de Sjögren. En este se encontró un predominio del sexo femenino con un 90,22%, cumpliéndose así que esta proporción, ¿no?, de 9 a 1 hacia de mujeres a hombres. Ahora, el mayor número de casos se dio entre los 50 a 59 años y de todos estos casos confirmados, el porcentaje de aquellas personas que presentaron serostomía era del 94,67% y de seroftalmia un 82, perdón, un 81,52%. En lo que respecta a la clasificación, hubo mayoría
en la secundaria con un 43.2% y la primaria con un 20.7%. En la secundaria se observó acompañamiento de una afección sistémica, por ejemplo, con artritis reumatoide en su gran mayoría, con un 34.17%, una esclerosis sistémica con un 5.32% y una menor proporción con el lupus eritematoso en un 3.66%. Siguiente, por favor. Entre los factores de riesgo vamos a tener cuatro principalmente. Que la paciente sea mujer, ya que como vimos la proporción es de 9 a 1 y a nivel mundial es más del 85% de los pacientes son mujeres. La edad, por los dos picos de edad de 20 a 30 años y mediados de los 50 años, vamos a considerar en nuestro país, mediados de los 50 años principalmente, las enfermedades reumáticas que van a estar acompañando a lo que es el síndrome de Sjögren secundario, el LES, artritis reumatoide y la esclerosis sistémica. Y los que son los marcadores de histocompatibilidad clase 2, pues que son importantes porque se ha estudiado que a lo largo de los años aquellos que han tenido un haplotipo de D3, perdón, DR3 y DO2 están relacionados con mayor susceptibilidad, ¿no? Para contraer el síndrome de Sjögren. Siguiente, por favor. Doctor González Delgado. Bueno, ahora yo voy a explicar sobre etiopatogenia. Vamos a tener en cuenta que el síndrome de Sjögren tiene una etiología que aún no es esclarecida por completo, pero no, se evidencia la relación que tiene esta con la inmunidad, ya que una de las teorías que se da es que el síndrome de Sjögren se evidencia con la pérdida de tolerancia inmunitaria a los autoantígenos, lo cual su alteración fundamental va a ser el infiltrado de las células por una población de linfocitos TCD4 que van a secretar citoquinas proinflamatorias. En este caso vamos a ver la interleucina 2 y el interferón gamma. Entre otras teorías está lo que es la hiperreactividad de las células beta, que va a referirse a la presencia de autoanticuerpos séricos. ¿Y esto por qué? Esto es, se cree que es que precede a un posible inicio de la enfermedad clínica. En la imagen que vemos al costado, vamos a ver los modelos de patogenia que se ha dado acerca de lo que es el síndrome de Sjögren. En la parte A vamos a ver la hipofunción glandular, la cual se va a explicar por una pérdida de tejido secundaria a un ataque inmunitario. Y esto va a dar lugar, a su vez, a lo que es a la muerte celular citotóxica y la apoptosis. Las células epiteliales van a desempeñar una función central en este proceso por muchos mecanismos. En este caso vamos a tener la presentación de antígenos y activación de los linfocitos T, síntesis de las citocinas proinflamatorias. Como vamos a ver en el cuadro chiquito, está la interleucina 1, la interleucina 6, el interferón, la interleucina 12, la interleucina 23 y secreción de proteasas. Aquí también tenemos que las células epiteliales van a potenciar la expresión del FAS y el ligando de FAS. ¿Y estos qué van a hacer? Van a ser moléculas de superficie celular que van a estar involucradas en la activación de las vías de apoptosis. Otras células inmunitarias van a estar como los linfocitos T o los linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, van a servir para amplificar la respuesta inflamatoria crónica. En lo que vemos de la figura B, esto nos va a explicar la hipofunción glandular, la cual proviene de la inhibición de la secreción mediada por receptores de líquido salival en la luz del conducto. Vamos a tener en cuenta que la acetilcolina se va a unir al receptor muscarínico de tipo 3, conocido como M3R, en la superficie de las células de los acinos. Y esto va a estimular a una síntesis de un segundo mensajero, que en este caso sería el inositol 1,4,5 trifosfato, que se conoce como IP3, que se va a difundir a través del citoplasma y se va a unir a su receptor en el retículo endoplasmático. Esta interacción que va a tener el IP3 con su receptor va a provocar lo que es la liberación del calcio al citoplasma y va a abrir los canales de cloruro que van a ser sensibles a calcio en la membrana apical de la célula.
Eso sería lo principal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Siguiente. Ya, vamos aquí a hablar sobre las manifestaciones glandulares y extraglandulares. Primeramente, las glandulares, el cual vamos a decir que hay presencia de un síndrome de Sjögren, porque el cuadro va a estar dominado por lo que es la afectación glandular, ya que se va a dar un aumento de tamaño en las glándulas salivales. Se ha mostrado en diferentes estudios la prevalencia de lo que son el aumento de tamaño de parótidas submandibulares en un 60% de los pacientes con síndrome de Sjögren. Como dijo mi compañera, una de las manifestaciones clínicas más habituales, y esta es la más frecuente, es la serostomía, que se denomina sequedad bucal, que está causada ¿por qué? Porque las glándulas salivales hay una hipofunción de estas, lo cual va a producir que haya dificultades a la masticación y a la deglución de muchos alimentos, alteración del sabor, ya que vamos a sentir un sabor metálico o un sabor desagradable, y la dificultad para hablar de forma prolongada. De la serostomía va a haber muchas complicaciones, entre las cuales vamos a tener, o entre las que se nombran más o se presenta con más frecuencia, vamos a tener la caries dental y la candidiasis oral, que van a ser explicados posteriormente. También tenemos que, en el caso de lo que es la serostomía, hay la tumefacción crónica, que muchas veces, que usualmente se presenta de forma indolora, unilateral o bilateral, y a menudo es difusa o firme a la palpación, ya que normalmente si esta se presenta con episodios dolorosos, se podría tratar de ver un diagnóstico diferencial de esta. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a ver la xeroftalmia, la cual es la sequedad ocular. Tenemos que tener en cuenta que este es un signo de ojo rojo, pertenece a lo que es el ojo rojo y va a producir lo que es la queratoconjuntivitis seca. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente en este caso? Va a sentir una sensación que tiene arena en los ojos, sus ojos van a estar rojos, le van a arder, va a presentar picor conjuntival, va a tener una fatiga ocular muy alta y fotosensibilidad. ¿Por qué? Porque hay una disminución de lo que es el flujo lacrimal, que se va a medir mediante lo que es la prueba de Schirmer, que también va a ser explicado posteriormente en diagnóstico. Voy a hablar un poco de lo que es la película lacrimal. La película lacrimal va a estar compuesta de 3 capas. Perdón. De externa a interna vamos a tener a la capa lipídica o oleosa, la capa acuosa, y como capa interna vamos a tener a la capa mucínica. ¿Cuál es la que está más relacionada con el síndrome de Sjögren? Vamos a tener que va a ser la capa acuosa, ya que esta se va a encontrar disminuida en el síndrome de Sjögren. Para hablar un poco más de lo que son las otras, vamos a tener que la capa mucínica, su origen va a ser las células caliciformes, y si esta es deficiente, nos va a indicar que hay una distribución desigual de la película lacrimal a lo largo de todo el ojo, lo cual va a producir mayor sequedad. Y en el caso de lo que es la capa lipídica, vamos a tener que la disfunción de las glándulas del meibonio, del cual tiene su origen la capa lipídica, va a provocar la rápida evaporación de lo que es la rápida evaporación. Disculpe, lo cual va a ser un signo de mayor riesgo. Eh, Siguiente, por favor. Ya, entre las últimas partes de lo que son las manifestaciones glandulares, vamos a tener la afectación de otras glándulas exocrinas, lo cual se presenta con mucha menos frecuencia. Vamos a ver lo que es la aparición de infecciones del árbol traqueobronquial, atrofia de la mucosa esofágica, gastritis atrófica,
pancreatitis subclínica, dispareunia y prurito en lo que es la piel. Vamos a ver que esto está principalmente caracterizado por lo que es la sequedad. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones extraglandulares. Primeramente voy a decir que el síndrome de Sjögren está producido, produce en su mayor cantidad o está relacionado con lo que es la aparición del linfoma no-Hodgkin en células B de tipo MALT, lo cual se va a ver porque hay una tumefacción paratiroidea de forma prolongada. También vamos a poder identificar que hay adenopatías periféricas, nodos pulmonares, adenopatías ciliares o mediastínicas. También se puede identificar de esa forma. Y también el síndrome de Sjögren va a producir o hay una cierta relación con lo que es la macroglobulinemia de Waldes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, si hablamos de manifestaciones extraglandulares, vamos a decir que se van a presentar en los pacientes en una escala de tres pacientes, eh, de 4 pacientes, y estas son propias de lo que es el Sjögren primario, y solo el 25% de estos pacientes va a tener una presentación de manifestaciones extraglandulares de manera moderada o grave. ¿Qué es lo que va a hacer estas manifestaciones? Van a marcar el pronóstico, ya que va a haber una mayor probabilidad en pacientes con anticuerpos séricos de anti-RO y anti-LA, así como la hipergamma-globulinemia, crioglobulinemia o hipocomplementemia. Ya de manera resumida, vamos a explicar que lo que más se presenta va a ser astenia, artralgias, mialgias y el fenómeno de Raynaud. La artritis si se presenta, va a ser no erosiva. ¿Por qué no erosiva? En el caso que sea erosiva, nos va a indicar un síndrome de Sjögren secundario, artritis reumatoide. Y de esa manera sí se va a presentar erosiva y deformante. Y en menor frecuencia vamos a ver la afectación pulmonar, como lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, renal, como lo que es la nefritis intersticial o la acidosis tubular, neurológica, como la neuropatía periférica o la afectación del sistema nervioso central, y la vasculitis de pequeño o mediano vaso. En la imagen vamos a ver una vasculitis cutánea, la cual se puede expresar de diferentes formas. Podemos verla como una púrpura palpable, pápulas o máculas eritematosas y úlceras, pero úlceras es muy raro. Y estas lesiones se van a ubicar principalmente en lo que son los miembros inferiores. Para ampliar un poco de lo que son las manifestaciones extraglandulares, vamos a tener la astenia. La astenia se presenta en el 70% de los pacientes con síndrome de Sjögren. Y una explicación de la presencia de es que las citocinas séricas aumentadas, como lo que son la interleucina 6 o el interferón de tipo 1, y la disminución la disfunción neuroendocrina y autónoma son factores que van a contribuir a las características físicas y mentales de la fatiga en este contexto de lo que es el síndrome de Sjögren. En el caso de lo que es el compromiso cardiovascular, vamos a ver que va a aumentar el riesgo de producir un accidente cardiovascular en un paciente con síndrome de Sjögren. El fenómeno de Raynaud lo vamos a ver por una cianosis distal de las falanges, el cual va a tener 3 fases. En el caso de lo que es el síndrome de Sjögren, se va a presentar en un 13 a un 33%. Y las articulaciones. Esta mayormente se va a caracterizar por lo que es la poliartalgia, pero también se puede encontrar sinovitis no erosiva, simétrica, poliarticular, de densidad creciente y menguante, o sea, creciente y también que disminuye. Siguiente, por favor. Bueno, en el aparato digestivo, vamos a tener los pacientes que tienen síndrome de Sjögren. Un tercio de estos pacientes van a presentar lo que son disfunciones en lo que es el aparato digestivo, principalmente la disfagia y la pirosis.
También en diferentes estudios se ha encontrado lo que es la depuración defectuosa del ácido esofágico. El- Hay un estudio que lo relaciona con lo que es la calasia esofágica, gastritis atrófica crónica, y también hay estudios que avalan la presencia de anomalías en las enzimas hepáticas en estos pacientes con síndrome de Sjögren. En la piel, con mayor frecuencia se va a presentar serositis o piel seca, dermatitis palpebral y queilitis. Y con menos frecuencia lo que sería eritema anular, púrpura y urticaria y vasculitis. En este caso, el eritema anular va a tener su debida clasificación, pero el más importante es la lesión de tipo 1, la cual mmm, parece ser específica para lo que es el síndrome de Sjögren, ya que este se caracteriza por tener bordes elevados y ser redondeada. En la imagen vamos a ver, en la imagen que está a la izquierda vamos a ver las diferentes manifestaciones, ¿no? Vamos a tener en el caso los síntomas constitucionales que puede presentar el paciente en un 9%, los cuales son fiebre, una pérdida involuntaria de peso y sudores nocturnos. En el caso de lo que son la afectación nodular, vamos a ver que también se presenta en un 9% y vamos a ver una posible linfoadenopatía o linfomas en la parte renal, el cual se presenta, en el caso del hemógeno se indica en un 5%. Como dije antes, la nefritis intersticial o una crioglobulinemia asociada a una glomerulonefritis. A nivel articular, la paciente, y esto es muy frecuente, va a presentar artralgias con rigidez matutina. A nivel cutáneo, como expliqué antes, vamos a poder ver vasculitis o serositis, piel seca, etcétera. En el caso de la neuropatía periferal, se presenta en un 6% y vamos a ver afectación de lo que es vamos a ver una polineuropatía puramente puramente sensorial, una ataxia, etcétera. A nivel pulmonar, que se presenta en un 11%, podemos ver una bronquitis crónica o bronquiolitis o también lo que es una enfermedad pulmonar intersticial. En las glándulas vamos a ver una posible eh, parótida palpable, submandibular o lacrimal rígida. En lo que es el sistema nervioso central se van a ver afectados, podemos ver una vasculitis cerebral. También leí que puede afectarse mucho lo que es la parte de psiquiátrica, ya que estos pacientes muchas veces sufren de depresión. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Ahora voy a continuar con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se realiza principalmente por la detección de signos y síntomas de sequedad oral y bucal. En cuanto a la oral, la serostomía, oftálmica, la serostalgia. En cuanto para evaluar lo que es la secreción salival, vamos a tener las pruebas de calometría, gamografía de la glándula salival, cialografía. También se puede pedir biopsia de la glándula menor, ecografía o resonancia magnética. Para la seroftalmia para evaluar la secreción lagrimal vamos a tener el test de Schindler y los exámenes con lámpara de hendidura. Bueno, ahora vamos a comenzar con el diagnóstico de la seroftalmia. El primero, como ya lo mencioné, va a ser el test de Schindler, el cual consiste en colocar un papel de filtro en el párpado inferior para dar el diagnóstico se va a medir la longitud humedecida del papel. Este se va a considerar positiva cuando a los 5 minutos la lágrima ha empapado al menos 5 milímetros del papel. Después vamos a tener los exámenes con la lámpara de hendidura. Dentro de estos se va a tener la tinción de la superficie ocular, corneal y conjuntival con fluoresceína o con verde de lisina. También la meiboscopía por transluminación y otra prueba diagnóstica, la calidad de la secreción oleosa glandular. Estas se pueden medir por el puntaje de Zika o por el método de Binsterberg, disculpen. En cuanto al puntaje de Zika,
se va a teñir primero con fluoresceína y, y se analiza la superficie corneal. Se va a tener un punto cuando hay epiteliopatía confluente, cuando hay presencia de filamentos, un punto, luego se va a teñir con verde de lisina y se va a analizar la tinción conjuntival temporal y nasal. Luego, el método de Van Winsterberg, en este se va a teñir con verde de lisina o rosa de Bengala y se va a dividir la superficie ocular entre zonas nasal, central, temporal. Cada una de estas va a tener una puntuación del 0 al 3 y la máxima puntuación va a ser 3 puntos. Ahora, para el diagnóstico de la serostomía vamos a tener primero la cialometría, que es una técnica cuantitativa que va a medir el flujo salivar. Y esta, para que sea positiva, debe ser menor de 1.5 milímetros en 15 minutos. Otra prueba va a ser la gammagrafía de la glándula salival. Esta es una prueba de medicina nuclear que estudia el funcionamiento de las glándulas salivales, que va a mostrar una captación disminuida y una respuesta casi inexistente al estímulo secretor. Y esto va a permitir la detección del síndrome de Sjögren. Esta se puede clasificar en 4 grados, del 1 al 4. 1 va a ser que es normal el funcionamiento y 4 es que hay una máxima alteración de las glándulas. Luego vamos a tener la cialografía, el cual va a permitir ver las alteraciones del conducto de la parótida y el aumento de la cialestasis. En esta imagen podemos ver una cialografía de la parótida izquierda, donde hay una dilatación de la porción terminal del canal de Stennon y hay también algunas cialestasias punteadas. Otro método diagnóstico va a ser la biopsia de las glándulas salivales menores. Esta frecuentemente se realiza en lo que es el labio inferior. Esta permite valorar la estructura glandular y la infiltración inflamatoria, especialmente linfocítica. Y para evaluar esto, se tiene un score, como se ve acá, el Focus Score, el cual, primero, un agregado se va a considerar cuando hay 50 linfocitos y histocitos por 4 milímetros cuadrados de tejido glandular. Entonces, 0 es ausencia de infiltrado linfocítico, 1 es menos de un agregado linfocítico, 2 es menos de 2 agregados linfocíticos, 3 es 2 o más agregados linfocíticos, y en estas láminas se puede ver el score 0, 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar con lo que va a ser la evaluación analítica. La hipergamma-globulinemia lo presentan el 70% de los pacientes y es uno de los principales datos analíticos en el síndrome. Después vamos a tener la elevación del BCG, que lo presentan el 80 al 90% de los pacientes. Esta se relaciona directamente con la elevación de la hipergamma-globulinemia. Luego vamos a tener las alteraciones hematológicas que se presentan en el 40 al 50% de los pacientes, pero la anemia es la que se presenta con mayor frecuencia y esta se presenta en el 16 al 50% de los pacientes. Y en menor cantidad también pueden presentar lo que es leucocitopenia, neutropenia y trombocitopenia. Luego vamos a tener las pruebas inmunológicas. Para explicarles este cuadrito, por favor, de abajo hacia arriba voy a explicar. Primero vamos a tener el ANA. El ANA se va a presentar en el 90% de los pacientes con síndrome de Sjögren, pero su presencia por sí sola no va a confirmar la existencia de la enfermedad. Ya. Pero esta prueba tiene una especificidad del 92% y una sensibilidad del 63%. Ahora, vamos a hablar del factor reumatoide. Esta prueba, como ya nos mencionó el doctor anteriormente, esa prueba suele ser indicativa de enfermedad reumatológica y también se presenta en la artritis reumatoide. Pero en este caso, en cuanto al síndrome de Sjögren, el 50% de los pacientes lo presenta. Y como el ANA no es confirmatorio de la enfermedad, pero tenerla positiva aumenta el riesgo de tener el síndrome de Sjögren.
Esta prueba tiene una especificidad del 87% y una sensibilidad del 53%. En cuanto a los anticuerpos marcadores, tenemos al anti-Ro y al anti-La. El 80% de los pacientes con síndrome de Sjögren van a presentar el anti-Ro positivo y el 40% el anti-La negativo. Actualmente al final voy a explicar una tabla de criterios y en este solo se considera el RO y se dice que se considera que es muy indicativo de la enfermedad. Ahora, el anti-RO va a tener una especificidad del 98% y una sensibilidad del 51%, y el anti-LA va a tener una especificidad del 99%, disculpen, y una sensibilidad del 29%. Para hasta ahorita, todo lo que mencioné para dar criterios diagnósticos al paciente, quiero que recuerden esta memotecnia que es Fernando Pola Rosana. Per significa factor reumatoide, por que es xerostomía, xeroftalmia. El La es el anti-La, el Ro es el anti-Ro y Ana del Rosana es el Ana. Ahora vamos a hablar del criterio diagnóstico de la ah, de la yo a una de las tres preguntas siguientes. ¿Ha tenido problemas de ojos secos a diario, persistentes durante más de 3 meses? ¿Tiene sensación recidivante de arenilla o gravilla en los ojos? ¿O utiliza lágrimas artificiales más de 3 veces al día? Una de estas tiene que ser positiva para considerar positivo el ítem. Otras son los síntomas oculares. También tiene que ser una respuesta positiva a una de las tres siguientes preguntas. ¿Ha tenido sensación de boca seca durante más de 3 meses? ¿Ha tenido de adulto inflamación de las glándulas de forma recurrente o persistente? ¿Bebe líquidos con frecuencia como ayuda para digerir alimentos secos? Otro ítem evaluado es los signos oculares. En la prueba de Schirmer o la puntuación de Rosa de Bengala, tiene que ser, una de estas tiene que ser positiva para considerar positivo el ítem de signos oculares. En cuanto a la histopatología de las glándulas salivales menores, para que sea positiva, con el score que les mencioné antes, con el Folk score, tiene que tener una puntuación mayor a 1. Ahora, otro ítem evaluado es la afectación de la glándula salival. En esa tiene que ser positivo uno de los exámenes que voy a mencionar: el flujo total de la saliva no estimulada, la cialografía parótida, que tiene que tener presencia de cialestasias difusas, sin pruebas de obstrucción en los conductos principales. Otra es la gamografía de la saliva por captación retrasada, contraste reducida y retraso en la excreción del contraste. Y otro ítem es los anticuerpos. Tiene que haber presencia de anticuerpos contra el anti-Ro o el anti-La o ambos. Entonces, para dar un diagnóstico de síndrome de Sjögren primario, se tiene que tener la presencia de 4 ítems mencionados, cualquiera de los 6 ítems mencionados anteriormente, y siempre tiene que tener la presencia del ítem 4 y el ítem 6 positivos. Otro es la presencia de 3 ítems, cualquiera de los 4 ítems, de criterios objetivos, es decir, del 3, del 6, del 5, del 3, del 4, del 5 y del 6, disculpe. Y para dar el diagnóstico de síndrome de Sjögren secundario, pues tiene que haber una enfermedad asociada y la presencia del ítem 1 o del ítem 2, más 2 de los ítems 3, 4 y 5. Y así se puede considerar un síndrome de Sjögren secundario. Los criterios de exclusión son antecedentes de radioterapia de cabeza o cuello, infección de hepatitis C, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, linfoma previo, sarcoidosis, enfermedad del injerto contra el huésped y uso de fármacos anticolinérgicos. Pero en 2016 se dieron los criterios de EULAR para la clasificación
clasificación del síndrome de Sjögren. Este es más reducido que el anterior que mencioné y solo tiene cinco criterios. El primero es biopsia de las glándulas salivales abscesores con cialodenitis linfocítica focal con un puntaje mayor a 1 o un foco en 4 milímetros cuadrados. El anti-RO positivo que es 3 puntos. El anterior, el de la biopsia, también es 3 puntos. Después vamos a tener otro criterio, el puntaje de la tinción ocular, que se va a evaluar por SICA o por el Van Winterberg, que también es un punto. Después se va a tener la prueba de Schindler, eh, que tiene que ser menor a 5 milímetros en 5 minutos, en al menos un ojo, que es un punto. Luego la tasa de flujo de saliva total sin estimulación, que tiene que ser menor o igual a 0,1 milímetros por minuto, que es un punto. Para dar el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario, la puntuación de esta tiene que ser mayor a 4 y tiene que tener al menos un síntoma de sequedad bucal u ocular, sin ningún criterio de exclusión. Y los criterios de exclusión son antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, infección por hepatitis C activa, SIDA, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de injerto contra el huésped y enfermedad relacionada con IgG. Ahora vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales. Estos se van a dividir por las manifestaciones clínicas. Si se presenta ojo seco, hay en el cuadrito se pueden ver diversos diagnósticos diferenciales. Al igual que si se presenta la boca seca, hay otros diagnósticos diferenciales, pero los que se nombran más son los que están al costado, que son el síndrome de Zika relacionado con la edad, la enfermedad relacionada con el IgG4, el linfoma y otras neoplasias malignas hematológicas, la sarcoidosis, la amiloidosis y la hepatitis C. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, mi nombre es Eileen Jawana. Siguiente. Bueno, vamos a ver que el síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica y va a ser incurable, por lo que el tratamiento va a depender de los síntomas para poder aliviarlos y también para prevenir lo que son las complicaciones. En primera medida, tenemos que el paciente tiene que evitar lo que es el consumo de tabaco, alcohol y de los fármacos que tengan efectos anticolinérgicos, también de lo que son algunos psicofármacos y de algunos diuréticos, ya que estos pueden agravar el cuadro de sequedad. Ahora, para lo que es la elección de la terapia, esta va a variar según las manifestaciones y según la gravedad. Para lo que es la xerostalmia, como primera línea se le tiene que administrar lo que son las lágrimas artificiales solas. Dentro de estas, las que han mostrado efectividad contra la sequedad de los ojos, tenemos a la solución oftálmica de la zebapidina, al dicuazol sódico y el uronato sódico. Ahora, para lo que es la serostomía, se le tiene que administrar lo que son los sustitutos salivales solos. También se le puede dar lo que son los geles de flúor, las pastillas para chupar y los chicles para estimular lo que es la secreción salival y los enjuagues bucales y lo que es la pasta dental, es de cetatas, esto para evitar lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. Y también el paciente tiene que tener lo que es una hidratación oral abundante. Siguiente. Ahora, en caso que el paciente tenga la xerostalmia o la xerostomía que sea muy invalidante, ya se le tiene que administrar lo que es un fármaco colinérgico, como es el clorhidrato de pilocarpina. Esto se tiene que administrar a 5 miligramos por vía oral a 3 veces al día. Y el clorhidrato de cevimelina a 30 miligramos por vía oral, también 3 veces al día. Ahora, cuando ya haya una inflamación de las glándulas salivales, esto se puede deber a lo que es al sobrecrecimiento bacteriano. Se le tienen que administrar lo que son los agentes antimicrobianos y los corticosteroides. Ahora, si el paciente va a presentar fatiga, el tratamiento se tiene que realizar de acuerdo a las causas comórbidas. Dentro de esta, el paciente puede presentar lo que es el hipotiroidismo, la fibromialgia, el linfoma o la depresión. Siguiente. Ahora, para lo que son los síntomas musculoesqueléticos como es la artralgia, la mialgia y la artritis, como primera línea tenemos a un AINE, que es el paracetamol, que se debe administrar de 500 a 1000 miligramos por vía oral.
cada 4 a 6 horas. Y como segunda línea tenemos a lo que es el ibuprofeno de 400 a 800 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas, o lo que es el naproxeno a 500 miligramos por vía oral 2 veces al día. Y en caso hay una respuesta inadecuada a los AINES, se le puede administrar lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad, como es la hidrocloroquina o el metrotexato. Y en caso el paciente tenga un brote agudo de una artritis inflamatoria, se le puede dar ciclos cortos de lo que es un corticosteroide, como la prednisolona. Ahora, si el paciente va a presentar lo que es la vasculitis, una afección visceral grave, una afección pulmonar o una afección renal, como primera línea en estos casos se le tiene que administrar lo que es el corticosteroide. Y en caso tengamos una vasculitis refractaria, se le tienen que administrar lo que son los inmunosupresores, como lo que es la ciclofosfamida o el rituximab. Siguiente. Bueno, continuando con las complicaciones. Siguiente. Vamos a ver que los pacientes con síndrome de Sjögren van a tener mayor riesgo de presentar lo que son las enfermedades linfoproliferativas, y este riesgo va a ser mayor a 40 veces a comparación de lo que es una persona sana. Se va a presentar también del 4 al 10% en los que presentan síndrome de Sjögren primario, y va a tener un riesgo del 5% de presentar un linfoma no hodgkiniano que sea de por vida. Dentro de los linfomas más frecuentes vamos a tener lo que es el linfoma de linfocitos B de bajo grado, y el linfoma de difuso de linfocitos B grandes, y dentro de los menos frecuentes vamos a tener lo que es la leucemia linfocítica, la macroglobulinemia de Waldenström y a lo que es el mieloma múltiple. Ahora, ¿cuándo vamos a sospechar de que un paciente va a presentar un linfoma? Cuando este va a presentar lo que es la tumefacción de la parótida, las adenopatías periféricas, iliares o que sean mediastínicas, y cuando también va a presentar cuando va a presentar lo que son los nódulos pulmonares. Siguiente. Bueno, en lo que es su etopatogenia de las enfermedades linfoproliferativas no está clara del todo, pero es probable que se deba a lo que es una activación de los linfocitos T, y este sea un factor de riesgo predisponente, ya que la activación de linfocitos T es característica del síndrome de Sjögren. Y también pueden originarse a partir de lo que es una cialodenitis linfoepitelial o de lo que son las lesiones benignas linfoepiteliales, que van a estar asociadas a lo que es la mutación del P53. Y también se ha asociado a otros microorganismos que pueden desencadenar las enfermedades, como es la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr, y en caso del linfoma MALT se lo asocia a lo que es el Helicobacter pylori. Ahora, para lo que es el tratamiento en estas enfermedades, se recomienda dar lo que es una terapia de pulsos de ciclofosfamida en lugar de dar una administración diaria. Y para lo que es el linfoma MALT, esta responde adecuadamente a lo que es el metrotexato por vía oral. Siguiente. Bueno, dentro de otras complicaciones que son más frecuentes en el síndrome Sjögren, vamos a tener a la blefaritis, que es la inflamación de las glándulas sebáceas del meibovio, del párpado, y en estos casos el paciente tiene que realizar una limpieza y tiene que usar lo que son las compresas tibias y también el uso de antibióticos. Otro es la caries dental con una rotura de dientes, que se debe a lo que es una sobrepoblación de las bacterias, y para poder prevenir esto se tiene que tener una buena higiene dental y lo que son el uso de fluoruros. Ahora también puede haber lo que es una exacerbación de ojos secos y una visión borrosa, y esto se puede deber a una exposición frecuente de lo que son los conservantes que están presentes en las lágrimas artificiales. Y otra complicación también es la candidiasis oral. Siguiente. Bueno, este es un resumen donde vamos a ver una memotecnia que para los criterios del síndrome de Sjögren, que es Soxo siempre soltando besos para Rosana, y tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que tener al menos 4 de estos criterios diagnósticos. Vamos a tener el primero, que es la seroftalmia, el segundo es serostomía, el SD siempre Lo otro, que en la biopsia de glándulas salivales menores, las labiales, salga cialodenitis linfosítica. El segundo es el cuarto es la cielometría, que tiene que ser menor a 1,5 mililitros en 15 minutos.
también tiene que tener lo que son los hallazgos de biopsia glandular salival y los anticuerpos anti-SA, que es el anti-ZO, y el anti-SSB, que es el antila, tienen que ser positivos. Como dentro de sus características tenemos que destacar que es sensible para lo que es el anticuerpo ANA y más específico lo que es el antizo y el antila. En su clínica lo que es la serostomía, serostalmia, y dentro de las pruebas lo que es la prueba de Schimmer para los ojos y la cielometría para lo que es la seroftalmia, para lo que es la serostomía. Ahora, en lo que es el tratamiento sintomático para la serostalmia, lo que es las lágrimas artificiales, y para la serostomía, lo que son las salivas artificiales. Y como complicación va a tener lo que son los linfomas. Gracias. Ok, chicas. A ver, empecemos con el grupo panel. Miriam, 2 preguntas al grupo expositor. Está bien, doctor. La pregunta sería si es que hay ya, mi primera pregunta es si es que existen herramientas no clinimétricas, ¿cuál sería esta? Por ejemplo, la herramienta clinimétrica de principal interés, ¿no? Que para el síndrome de Sjögren. ¿Y qué dominio se evalúa este? Buenas tardes, según lo que estoy investigando, sí hay herramientas clinimétricas para evaluar lo que va a ser el síndrome de Sjögren, y son 6 las que encontré, y cada una de estas evalúa distintos dominios en base a la clínica de la enfermedad. Uno de estos dominios una de estas herramientas clinimétricas es el SCDI, que es el índice de daños por enfermedad del síndrome de Sjögren. Hay el otro que es el SCBAI, que es el índice de actividad de la enfermedad del síndrome de Sjögren. El otro es el SCDI, que también evalúa el daño, también evalúa el daño por la enfermedad del síndrome de Sjögren. Hay el PROFAT CSF, que es un perfil de fatiga y del malestar. Hay otro que es el ESSDAI, que es el índice de Euler para la actividad de la enfermedad del síndrome de Sjögren. Y el último es el SPRI, que es el índice informado del paciente con síndrome de Sjögren del Euler. Ok, siguiente pregunta, Doctor, Miriam. disculpe. Pues, ¿quieres acotar? Doctor, disculpe, la segunda pregunta era acerca del interés clínico, si no me equivoco. ¿Podría participar? Bueno, acerca del interés clínico que preguntó mi compañera, creo que la principal sería la ESSDAI, ya que es una herramienta de clinimetría que nos aporta muchas más manifestaciones o muchos más dominios. Por ejemplo, las otras no solamente nos mencionan 3 dominios, ¿no? Como es la ESSPRI, nos dice solamente sequedad, fatiga y dolor, mientras que la ESSDAI nos da una serie de manifestaciones, una serie de dominios mucho más grandes. Por ejemplo, abarca lo que es linfadenopatías, linfoma, el dominio glandular, dominio articular. También va lo que es extraglandular, ¿no? El dominio renal, muscular, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central y el hematológico. Eso sería. Ok, otra pregunta, Miriam. Sí, doctor. También quería preguntarle, ¿no? Respuesta a su exposición. Quería saber cuál es el tipo de linfoma que se presenta con mayor frecuencia en los pacientes, ¿no? Con el síndrome de Sjögren, y cuáles son los factores que aumentan el riesgo para que los pacientes presenten los linfomas. Bueno, el linfoma más frecuente va a ser lo que es el linfoma no Hodgkin de células B. Va a ser de tipo MALT. Y como les dije, no se va a dar a lo que es a partir de lo que es una cialodenitis, que es una inflamación de las glándulas, o de lesiones benignas que van a estar asociadas a lo que es la mutación del gen P53.
Okay. Nilton. Presente, doctor. Bueno, mi primera pregunta sería en base a las manifestaciones renales, creo que lo mencionaron por ahí. Quería saber con qué frecuencia se daban en el síndrome de Sjögren y qué lesiones podemos encontrar. Bueno, hay estudios que nos indican que esta se va a presentar con una prevalencia más o menos del 5% en los pacientes con síndrome de Sjögren. Ya está acerca de cómo se caracteriza. La lesión histológica más frecuente encontrada en el riñón va a ser el infiltrado linfomonocitario intersticial, que va a estar situado en el intersticio del riñón y alrededor de los túbulos contorneados, principalmente distales. Y puede causar también que son alteraciones funcionales tubulares. Hago otra pregunta. Siguiente pregunta. Ya, doctor. Sí. Bueno, en la exposición mencionaron que para hacer el diagnóstico básicamente se tenían que guiar por la clínica y algunos exámenes laboratoriales, ¿no es cierto? En el caso que de un paciente presentara a la clínica, como ya lo mencionaron, ojos secos y boca seca, pero en este caso los exámenes anti-RO y anti-LA saldrían negativos, ¿cómo podríamos continuar con el diagnóstico? O para confirmar o descartar. Doctor, el anti-RO y el anti-LA, como mencioné, o sea, casi siempre se presenta el anti-RO, es muy poco frecuente que no se presente, pero un examen complementario que se podría utilizar es la ecografía, porque incluso hay estudios actualmente que se hicieron y agregan la ecografía como un criterio diagnóstico más para aumentar la sensibilidad de los criterios de EULAR del 2017. Y como mencioné anteriormente, si recuerdan el EULAR, en el EULAR del 2016, el anti-RO solo tenía una puntuación de 1 punto y en las modificaciones que en los estudios a la ecografía positiva le ponían 1 punto, entonces se compensaría los puntos y creo que sería la ecografía otro método diagnóstico. Ok. Nilton, ¿qué porcentaje de los pacientes con síndrome de Sjögren tienen los anticuerpos negativos? Negativos, doctor, del anticuerpo. No sé si leí que era de 20 a 30, doctor. Y en caso de que fueran negativos, bueno, es que fue tu pregunta, aparte de la ecografía que dijo tu compañera, que está bien, ¿cuál es el otro paso que se tiene que seguir? Tienes Bueno, un doctor, paciente con clínica compatible con Sjögren, anticuerpos negativos, ¿qué se hace? en ese caso, doctor, yo estaba leyendo un artículo que si en el caso fuera negativo, por ejemplo, el anti-RO y entre la, se podría optar por lo que es un análisis de ANA, ya que estos van a ser un poco específicos. En este caso, tendría un 85% de especificidad, que lo han demostrado en un estudio, que podría optarse. Posterior a ello, también se puede obtener lo que es una ACPA, que también cumple algunos criterios. También, como ya lo mencionaron, también el factor reumatoideo puede presentarse en 50% de los casos. Y para confirmar de frente, podrían utilizar lo que es una biopsia, doctor. Claro, eso se resume en una biopsia, ¿no? Porque de los criterios, si tengo pacientes que tienen síntomas Zika, anticuerpos negativos, tengo que hacer sí o sí una biopsia de glándula salival menor, porque es la que te da otro mayor puntaje. Ya si en la biopsia sale negativo, ya la ecografía es una herramienta muy buena, pero no es que reemplace a la
reemplaza la biopsia no porque salga negativo, sino es para evitar de que se haga la biopsia. Pero si la biopsia sale negativo, los anticuerpos negativos, prácticamente no es síndrome de Sjögren, pese a que pueda tener algún otro anticuerpo. Ahorita vamos a hablar sobre los criterios de clasificación. Miriam, sobre Doctor. tu pregunta, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de tener cáncer? Ya, doctor. Según leí, por ejemplo, este se va a aumentar, por ejemplo, en 5 veces si es que nuestro paciente, por ejemplo, presentara, ¿no?, el agrandamiento de la glándula parótida. Si presenta también una esplenomegalia, una linfadenopatías o una neutropatía, así como una crioglobulinemia, ¿no?, o C4 que esté bajo, estos características le va a dar o va a predisponer a nuestro paciente 5 veces a presentar un linfoma. ¿Ya? ¿Algo más? También, ¿no?, que como vimos van a ser el linfoma mal, que va a ser el de hallazgo de linfocitos B monocitos que van a rodear el epitelio y, por ejemplo, va a haber va a haber una progresión, ¿no?, de las lesiones que van a mostrar una proliferación creciente de estas células, de las células neoplásicas, que van a reemplazar, ¿no?, los folículos reactivos y la dilatación ductal. Y, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren primario, estos linfomas mal se van a desarrollar, ¿no?, con mayor frecuencia, como vimos en las glándulas salivales, como creo que ya también lo mencionaron, y también va a haber y también debemos considerar que pueden desarrollar en otros sitios, que van a ser otros sitios extranodales, que puede ser principalmente el pulmón o el aparato digestivo. Ya. Hay algunos otros factores más. Yadira, ¿puede haber un anti-Rho o un anti-La positivo con un ANA negativo? Doctor, lo que es el ANA está mayormente, sí puede haber, pero el ANA se encuentra positiva aproximadamente en el 80% de los casos que tienen síndrome de Sjögren. Ya, así podría haber, ¿no? O sea, el ANA es un anticuerpo antinuclear y todo lo otro se llama ENA, que es el perfil ENA, que significa anticuerpos nucleares extraíbles, que supuestamente son más específicos que el ANA. Es como decir, el ANA es lo que yo veo a 10 kilómetros de una ciudad. ¿Qué voy a ver? Voy a ver varias luces prendidas. Veo una manifestación inmensa de que hay luces en esa ciudad y de que debe haber una ciudad. Pero si yo me quiero acercar más, voy a ver diferentes tipos de luces. Cuando ya me acerco a la ciudad, voy a ver luces amarillas, luces blancas, tal vez luces rojas, todo tipo de luces. Eso ya se llama anticuerpos antinucleares extraíbles. Y dentro de esos anticuerpos antinucleares extraíbles tenemos el anti-Rho, el anti-La, el anticentrómero, el anti-SSL70, el anti-SMID, el anti-DNA también. Tenemos el anti-Jo, el anti-MID, muchos anticuerpos. Entonces, por eso muchas veces uno confunde y dice que necesariamente si tengo las luces pequeñas, debo ver siempre las luces grandes. No siempre. O sea, lo más frecuente es que tú tengas un ANA y recién después busques los anticuerpos extraíbles. Es más, en el e-salud, en patología, lo que hacen es, ¿no? Tú quieres hacer un diagnóstico, primero pides el ANA. Si sale positivo el ANA, recién le corren el ENA, porque si sale negativo ya no le corren, porque de hecho es un gasto más. Pero hasta cierto punto es razonable, pero hasta cierto punto es incorrecto, porque hay algunos anticuerpos, más que nada pasa con el anti-Rho, en cuyo caso el ANA puede ser negativo, pero pueden tener anti-Rho positivo. O sea, es probable. Solo que ahorita les parece muy obvio porque no hablamos sobre el ANA y los ENA, ¿no? O sea, los anticuerpos antinucleares, después de ellos vienen el perfil ENA. Y casi siempre, para tener un ENA, cualquiera de ellos tiene que tener un ANA positivo antes. Ok, eso es así. Pero en el anti-Rho no suele pasar eso. Puede haber pacientes que tienen anti-Rho sin tener ANA positivo. No es lo usual, es raro, pero puede pasar. Ahora, para que no se confunda, también hablando un poquito de anticuerpos, el anti-DENA y el anti-SMID, muy aparte de pertenecer al perfil ENA, se pueden hacer de manera
independiente por otro tipo de análisis, ¿no? Por ELISA, donde uno puede determinar el valor normal del antidena de doble cadena y el anti-Smith, ¿no? Que es más para el lupus. ¿Ok? Entonces sí se puede dar el caso. Alexandra. Sí, doctor. ¿Cuáles son los marcadores de mal pronóstico del síndrome de Sjögren o de progresión al linfoma? Que hasta ahorita todavía no me han contestado completamente y es muy importante. Doctor, vamos a vamos a pensar que hay que hay un linfoma cuando hay una tumefacción paratiroidea que es prolongada. Y aparte que puede haber presencia de lo que son las adenopatías periféricas, nódulos pulmonares, adenopatías ciliares o mediastínicas. También ¿Algo más? Hipergamaglobulinemia. Ya. ¿Qué más? Aumento de lo que es la crioglobulinemia, aumento de la Ya. LDH, linfopenia, hipocomplementemia. Eso, doctor. Ok. Bueno, y del cuadro Y que la estás leyendo, debería ver también factor reumatoide a a títulos bien elevados. No, esto no estoy leyendo, solo que no puedo decir hipocomplementemia. Y factor Ya. reumatoide, creo, negativo. No, bien elevado. Eso es importante. El síndrome de Sjögren primario está bastante asociado a los linfomas, ¿no? Porque se aumenta el riesgo bastante y eso es lo que uno tiene que estar vigilando siempre. Porque la inmunofisiopatología tiene mucha relación con las células B, con los linfocitos B, la creación, la formación de anticuerpos y todo lo demás. Más frecuente, linfoma no Hodgkin, ¿no? Asociado a mucosas del tipo Malta. Y todo paciente con Sjögren primario se tiene que hacer y pedir esos exámenes para ver si tiene factores de riesgo de progresar a un linfoma. ¿Y cuáles son? Hipocomplementemia, o sea, C3, C4 bajo, factor reumatoide a títulos altos, hipergamma-globulinemia, crioglobulinemia, linfopenia. Y aparte de todo lo que ya me mencionaron, ¿no? Aumento o agrandamiento de parótidas y adenomegalias. Todo eso se tiene que ver porque no es infrecuente que los pacientes con Sjögren de reciente diagnóstico tú los vas manejando y después del cuarto, quinto mes empiezan a tener las parótidas más grandes, que es paratidomegalia, empiezan a bajar de peso, fiebre, los síntomas ven. Entonces es importante hacer esos exámenes previamente para ya definir si el paciente tiene o no riesgo de progresar a un linfoma. Porque como saben, los linfomas son de los cánceres más tratables si se diagnostican a tiempo. Corresponden muy bien a la quimioterapia. ¿No? Responden bastante bien. Entonces por eso es importante un tratamiento oportuno. Gabriela. Sí, doctor. ¿Cuáles son los criterios más importantes en síndrome de Sjögren? Me mencionaron unos 3, creo. ¿Cuál es el que tiene mayor validez, el que se usa más? Doctor, los criterios utilizados actualmente son los del 2012 de la ASG, American European, ay, no me acuerdo el otro nombre, ya, pero es la ASG del 2012, en la cual consideran lo que son síntomas oculares, síntomas orales, los signos oculares en los que tenemos que revisar las pruebas de Zimmer y la puntuación de Rosa de Bengala. En lo que es histopatología, consideraba lo que era histopatología en glándulas salivales menores y también veía lo que era la afectación de las glándulas salivales, ¿no? Con otras pruebas como el flujo total de la saliva, la cialografía, la gammagrafía y como último ítem mencionaba lo que era el estudio de anticuerpos contra antígenos. Ok. Caroline, la misma pregunta. Doctor, para el primario, el síndrome de Sjögren primario es el de ACR EULAR 2016.
Es el más sensible y específico. ¿Cuál es su sensibilidad y cuál es su especificidad? Doctor, si no me equivoco, es 92, de 80 a 90%, doctor. Y su especificidad es igual, como de 82%. Ya. Esos son los criterios que se usan actualmente. Los del ACR EULAR 2016. Son los criterios actuales y los más importantes. ¿Ok? De hecho, es muy importante. La sensibilidad es bastante alta, es del 90 más del 90%. Puede llegar hasta el 96, 98%. Y la especificidad es igual, es bastante alta. Ambos alrededor del 95%, tanto especificidad como sensibilidad. ¿Ok? Son los criterios que se tienen que usar actualmente. Entonces, ya haciendo un pequeño resumen del síndrome de Sjögren, no es tan frecuente, pero sí es importante tener en cuenta los puntos clave para poder diagnosticar si es que por ahí se les presenta a algún paciente, ¿no? Y en caso de los exámenes tampoco no es que sea una causa muy frecuente de preguntas. ¿Pueden poner sus diapositivas? Está bien, doctor, un momento, por favor. Ok. El síndrome de Sjögren significa sequedad. Eso es, pero no tienen que olvidar que es una enfermedad autoinmune. A veces solo pensamos en sequedad, pero nos olvidamos que esto es autoinmune. O sea, ¿qué produce la sequedad? Las células inflamatorias, el sistema inmunológico ataca las células endocrinas. Hay un infiltrado de los linfocitos en las glándulas a nivel de de las glándulas salivales, mayores y menores, a nivel de las glándulas lacrimales, también las glándulas a nivel genital. Por eso es frecuente que estos pacientes tengan ojo seco, boca seca y sequedad vaginal. Y aparte, si es severo, pueden tener sequedad de todo. Sequedad en la nariz, tienen lesiones, tienen sangrado, o sea, todo lo que sea seco, síndrome de Sjögren. Pero como es una enfermedad autoinmunitaria sistémica, no solo produce sequedad de boca, puede mantener manifestaciones sistémicas. Puede producir vasculitis, puede producir polineuropatías periféricas, mononeuritis múltiple, puede producir anemia hemolítica autoinmune, puede producir algo que es muy importante, mielitis transversa, puede producir neuromielitis óptica, puede producir DCBs isquémicos, o sea, hay muchos síntomas que puede producir lo que es el síndrome de Sjögren. El Sjögren es como un pequeño lupus, es como el primo del lupus, pero pequeñito, ¿no? Tienen bastantes manifestaciones, el Sjögren primario, ¿no? Pero el Sjögren secundario es bastante secundario, casi siempre artritis reumatoide. La mayoría de los pacientes con artritis reumatoide tienen ojo seco, muy pocos boca seca. Entonces casi siempre van a estar con sus lágrimas artificiales, pero va a depender mucho del manejo con metotrexato que se tenga. Pero el Sjögren y el Sjögren secundario queda ahí, pero el Sjögren primario no, va más allá, o sea, tiene más, puede tener muchas manifestaciones. Hay pacientes con vasculitis, con púrpuras a nivel de miembros inferiores, que termina siendo síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, siempre cuando tenga una manifestación sistémica y no determinen la causa, pero obviamente pues, descarten que no sea cáncer, infección, y ya piensan que sea autoinmune y como que no es lupus, no es lo otro, solamente el síndrome de Sjögren va a estar metido ahí. Los criterios más importantes son los 2016, ACR EULAR 2016, y se toman en cuenta 5 puntos. 1, el ojo seco. O vamos de lo más importante a lo más, a lo menos importante. Primero, los anticuerpos. Anti-Ro es el más importante. El anti-Ro también se llama SSA y el anti-La se llama SSB. Para que se recuerden, ROLA de SSA primero y SSB segundo. ¿Ok? El más importante es el anti-Ro y ese te da 3 puntos. Segundo, la biopsia, que es mucho más importante que el anticuerpo, que te da 3 puntos. Tiene que ser un infiltrado linfocítico focal con un focus score mayor o igual a 1. Focus score significa
que, como lo dijo vuestra compañera, en un área de 4 milímetros o 4 milímetros cuadrados haya mayor o igual a 50 células linfocíticas. ¿Ok? Eso es un focus score. Entonces, ese te da un criterio, perdón, una puntuación de 3. Y si yo comparo y yo reviso el estudio original de los criterios de clasificación del ACR Regular 2016, se ve que de por sí el criterio más importante es la biopsia, incluso mucho más importante que el anti-RO. En el criterio te da 3 puntos, pero cuando tú retrocedes y ves cómo se han creado esos criterios de acuerdo a qué puntuación, a los esquemas, los algoritmos, es casi el doble de importante que el anti-RO, la biopsia. ¿Ok? Entonces la biopsia es muy importante. La biopsia de glándula salival menor se toma no de la parótida, no de la sublingual, no, se toma de las glándulas salivales menores que están en los labios, ¿no? En el bermellón del labio. ¿Qué hacen? Protruyen un poco o estiran un poco el labio, hacen un pequeño corte horizontal y sacan una pequeña muestra. Cuando haces el pequeño corte, cuando es correcto, casi siempre salen como pequeños racimos de uva, pequeñitos, blanquitos, bien pequeños. Jalas unos cuantos, lo pones al formol y lo mandas a anatomía patológica. Y esa es la forma del diagnóstico definitivo del síndrome de Sjögren. Te da 3 puntos, sí, pero está ahí. Pero para nosotros hacer una biopsia o pedir un anticuerpo, tenemos que tener síntomas, y los síntomas son ojo seco y boca seca. Pero no basta con decir que el ojo seco, o sea, es sinónimo de Sjögren. No, el ojo seco es una enfermedad que hasta el 20% de la población lo tiene, porque tiene muchas otras causas. Y el que más se altera de las películas es la película, o sea, la capa acuosa de la película lagrimal, en el síndrome de Sjögren, porque puede haber otro tipo de resequedad. Para eso, ¿cómo parto? Preguntando al paciente, ¿siente como tierrita en el ojo todos los días? Sí, doctor, siento que todo el día tengo tierra en el ojo, más en las mañanas, me froto todo el tiempo, a veces se vuelve rojo. Es síntomas de ojo seco. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se corrobora el ojo seco? Con una prueba que se llama test de Schimmer. Son como pequeñas cintas que están milimetradas, como una regla, le pones al costado de los ojos, haces el ángulo externo, esperas 5 minutos y ves cuánto se ha empapado y mides. Si es menos de 5 milímetros, es un diagnóstico de síndrome de Sjögren. ¿Ok? En 5 minutos. O sea, eso es ojo seco. Segundo, porque el ojo seco, para Sjögren, porque el ojo seco es menos de 10, pero para Sjögren se toma en cuenta menos de 5. Ahora, lo otro es la boca seca. Boca seca, ¿cómo te das cuenta? La clásica pregunta, ¿usted puede comer el pan, la galleta normal? Ah, no, doctor, no puedo. Desde hace un mes, o digo casi 6 meses, un año, tengo que tomarlo sí o sí con agua, porque si no, no puedo pasar, me atoro, la boca es muy seca. Síntoma de boca seca. ¿Cómo lo confirmo? Con una cialometría. La cialometría consiste en decirle al paciente que recolecte toda la saliva posible sin deglutirla por unos 5 a 15 minutos, dependiendo del tiempo, porque a las finales lo que se mide es el flujo, y lo pone en un vaso y miden, ¿no? Hay una balanza especial donde se mide el peso, se quita el peso del vacío, y se mide el peso y se divide entre el tiempo transcurrido, y te da el flujo en mililitros por minuto. Y tiene que ser menos de 0, menor o igual a 0.1. Si es eso, también significa que hay boca seca. Ambos te dan un punto. Es suficiente para hacer el siguiente paso, o sea, pedirles el anti-RO o el anti-LA, que también puede ayudar, y la biopsia de ser necesario. Con 4 puntos, tú ya haces el diagnóstico. O sea, suficiente con que tengas el anticuerpo y alguno boca seco, ojo seco, ya sería un síndrome de Sjögren primario. Y con la biopsia más, con mucha más razón. ¿Okay? Aparte hay un examen para ojo seco, que es el BUT, pero eso ya lo hacen los oftalmólogos. Eso lo hacen mediante la aplicación de una sustancia y todo, ya es un poquito más sistematizado, pero también igual te da un punto. El síndrome de Sjögren, cuando se diagnostica a tiempo, se puede manejar, porque los síntomas, o sea, todo corresponde a un sistema inmunológico alterado, ¿no?
Pero cuando ya el problema es crónico, hay muchas cosas que ya son irreversibles y se tiene que manejar solo las sequedad de boca, las lágrimas artificiales para que no haya sequedad de ojos, porque al final las sequedad de ojos se complica, produce queratitis, se ulcera, los pacientes pierden el ojo, ¿no? Se puede llegar a complicarse mucho. Pero si se diagnostica a tiempo, el tratamiento con corticoides y inmunosupresores, se puede usar rituximab, metotrexate, hidroxicloroquina, que es de los que más se usa, pero lamentablemente hay estudios que están demostrando que tal vez no cambie mucho la evolución de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, así se hace el diagnóstico del Sjögren primario. Pero antes hay 7 enfermedades que se tienen que descartar, ¿no? Que son criterios de exclusión para nosotros ya tener los criterios de clasificación. Sarcoidosis, amiloidosis, la hepatitis C, que es importante, que debe estar por ahí. Ya le están poniendo, ¿no? O sea, lo que se tiene que descartar son sarcoidosis, amiloidosis, la hepatitis C, VIH, en su estadio de SIDA, pacientes que han tenido algún tipo de radiación. O sea, es frecuente, ¿no? Pacientes que tienen cáncer de tiroides y se les hace radiación y van a tener ojo seco, van a tener boca seca. Es frecuente pacientes que tienen una infección por hepatitis C, crónica muchas veces, pueden tener síntomas secos, aparte de lesiones cutáneas y todo lo demás. Y hay uno que es bastante importante, la enfermedad relacionada a IgG4. Esta enfermedad es una enfermedad recientemente descrita hace menos de 20 años. Recién lo describieron en el 2002 o 2000. ¿No? Es lo que antiguamente llamaban como el Miculix, cuando había inflamación de la glándula parótida, de la glándula lagrimal. Y aparte tiene varias manifestaciones, la pancreatitis autoinmune que la llamaban anteriormente, ¿no? Todo eso forma parte de una sola enfermedad que se llama enfermedad relacionada a IgG4, ERIgG4. Y el diagnóstico obviamente es dosando la IgG4 y haciendo un examen de inmunofluorescencia de IgG4 en las células, en una muestra de biopsia, ¿no? Se toma la biopsia de la glándula parótida o de las glándulas salivales y se hace un conteo con IgG4, con inmunofluorescencia. Este tiene 4 tipos, porque este IgG4 puede ser predominio de glándulas mandibulares, puede ser uno que solo predomina aortitis, o sea, produce inflamación de la aorta. Hay otro que puede predominar de solo pancreatitis autoinmune. Tiene varios compromisos. Es un tipo de vasculitis, la enfermedad relacionada a IgG4, recientemente definida. ¿Ok? Entonces, esas enfermedades se tienen que descartar antes de hablar de un síndrome de Sjögren. ¿Alguna pregunta sobre el síndrome de Sjögren? Bueno, ahí es lo que pusieron, ¿no? Justamente ese cuadro que acaban de poner es lo que les estaba comentando. De hecho, hay medicamentos que también pueden producir boca seca, sequedad de ojos, boca, ¿no? Por ejemplo, la mitriptilina que usamos bastante en la fibromialgia puede producir sequedad de ojos, sequedad de boca, ya, pues, pero eso ya cambia las cosas, ¿no? Si yo tengo un paciente que está tomando medicamentos, primero tengo que retirar y corroborar si efectivamente ese es el medicamento que le está produciendo esos síntomas. De ser el caso, no requiere y no amerita mayor estudio. Ok, chicos, ¿alguna consulta de síndrome de Sjögren para el grupo o alguna duda que les haya quedado? Doctor, disculpe, no entendí bien la parte donde estaba comentándonos que el síndrome de Sjögren es como el primo menor del lupus. ¿Podría volver a explicar? Es que no lo entendí muy bien. Sí, porque el síndrome de Sjögren primario es sistémico y puede tener bastantes compromisos. El síndrome de Sjögren puede producir anemia hemolítica. El síndrome de Sjögren puede producir neuromielitis óptica. El síndrome de Sjögren puede producir neuritis óptica. Puede producir mielitis transversa. Puede producir polineuropatías. Puede producir
vasculitis cutánea, ¿no? O sea, tiene muchos compromisos. Es bastante sistémico. O sea, todas las enfermedades son sistémicas, pero no todas tienen mucho compromiso. O sea, en artritis reumatoide casi siempre es articular. Sabemos que puede comprometer pulmón, todo. En cambio, en el lupus casi siempre se comprometen varios órganos. Por eso se llama lupus eritematoso sistémico. Porque es autoinmune, pero es la enfermedad inmunológica sistémica por excelencia, porque comprometen varias cosas. La clásica historia, ¿no? De que si hacen una pregunta en una ronda clínica y preguntan por un diagnóstico, solo digan lupus y nunca se van a equivocar, porque cualquier cosa puede ser lupus, ¿no? Eso. Ahora con el síndrome de Sjögren primario pasa algo similar. No tanto como el lupus, pero sí se parece bastante, porque tiene bastantes compromisos sistémicos. Puede producir muchas manifestaciones sistémicas. Por eso que decía que es como el primo pequeño del lupus. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Doctor, una consulta. ¿Cada cuánto se tendría que evaluar al paciente entonces para hacerle un diagnóstico oportuno de un posible linfoma? Al inicio, al momento del diagnóstico y anualmente. Es importante que al momento del diagnóstico se haga la evaluación de todos esos exámenes para catalogar el riesgo de progresión al linfoma. Y ya después cada año, dependiendo de los síntomas del paciente también. Hay muchos pacientes que tienen Sjögren por mucho, mucho tiempo. Felizmente algunos se llegan a controlar bien con los inmunosupresores, pero muy pocos hacen compromisos neurológicos, hacen un tipo de afectación del sistema nervioso central a nivel medular y les produce lo que se llama el parkinsonismo o el Parkinson-like. Bueno, eso es un compromiso bastante marcado y no hay mucha mejoría con los tratamientos. Entonces, en ese tipo de casos, sí, pues uno ya puede ser más constante en solicitando este tipo de exámenes, pero la mayoría de los pacientes es suficiente con pedirles al inicio del diagnóstico, el momento del diagnóstico y anualmente, porque de por sí es una enfermedad que si es que es del tipo que se va a autolimitar, es crónica, no va a haber ninguna otra manifestación. Los pacientes que hacen una progresión rápida, que pueden progresar linfoma u otro tipo de manifestaciones sistémicas graves, casi siempre son al inicio o en el primer año de la enfermedad. Gracias, doctor. Ok, chicos. Dime, Aaron. Es como le decía a tu compañera, ¿no? El examen se hace al inicio, al momento del diagnóstico, y dependiendo de la evolución de la enfermedad, si no tiene manifestaciones severas, antes se le puede hacer un control. Pero si tiene manifestaciones severas, o sea, empieza a tener síntomas sistémicos, agrandamiento de parótidas, tiene que ser más frecuente, ¿no? Cada 3, 4 meses. Al menos los primeros años. Ok, chicos. Entonces, a ver, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Doctor, una pregunta más, por favor. Dime. Dentro del síndrome de Sjögren secundario, ¿a qué enfermedad se asocia con más prevalencia? Porque yo vi que podía ser el lupus o también la artritis reumatoide, y esto tiene que ver mucho en la región en la que se encuentre el estudio, ¿o es que mundialmente podríamos decir que la artritis reumatoide es más frecuente? La artritis reumatoide es más frecuente de lejos. De lejos, ¿no? Bastante más frecuente. Ok, doctor, gracias. Ok, chicos. Joseph. Joseph Hinojosa.
Presente, doctor. Joseph, Doctor, ¿se me escucha? sí te escucho. Nombre de un medicamento DIMAR sintético, convencional. Podría ser el metrotexate, doctor. ¿Ya? ¿Otro? Hidroxicloroquina. ¿Ya? Miriam. Doctor. Nombre de un... otros DIMAR sintéticos convencionales, aparte de los que mencionó Joseph. Convencionales sintéticos vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, la sulfasalazina, la leflunomida y también... Ya. ¿Y cuál más? creo que ya mencionó la hidroxicloroquina. Claro, sí, solo son 4. Uh-huh. Brian. Sí, doctor. ¿Cuáles son las características más importantes de la artritis reumatoide? Bueno, doctor, es una poliartritis simétrica bilateral que es, bueno, de carácter crónico, que generalmente se dan articulaciones pequeñas, ¿no? Metacarpofalángicas, ¿no? Interfalángicas proximales. También puede progresar a las muñecas o ser metatarsofalángicas, ¿no? Eso básicamente, doctor. Ya. Una manifestación sistémica de la artritis reumatoide. Bueno, doctor, puede producir pleuritis, ¿no? A nivel pulmonar. ¿Qué es más frecuente a nivel pulmonar? Su afectación más frecuente a nivel pulmonar. La pleuritis, doctor. Ya, ok. Gerald. Presente, doctor. ¿Cuál es la manifestación pulmonar más frecuente de la artritis reumatoide? La pleuritis, doctor. Sí, o los nódulos reumatoideos, doctor. Ya. Lee. Lee Martínez. ¿Dónde está Lee? ¿Qué pasó? Ok. Stephanie. Mariela. Presente, doctor. ¿Cuál es la manifestación más frecuente de la artritis reumatoide en los pulmones? Doctor, a nivel pulmonar es la pleuritis. De la artritis reumatoide. Sí. Gonzalo. Sí, doctor. ¿Se escucha? La manifestación más frecuente de la artritis reumatoide en los pulmones. La enfermedad, la EPIT, doctor. Ya, ¿qué significa EPIT? Era enfermedad pulmonar intersticial, no, difusa. Está bien, intersticial difusa. ¿Y cuál de esos tipos de EPIT es más frecuente en la artritis reumatoide? ¿Cuál era? No me acuerdo bien. La neumonitis, doctor. El patrón NIU se llama, neumonitis intersticial usual o empanal de abeja. Ahí se llama. Ok. Leila. Presente, doctor. Otra manifestación sistémica de la artritis reumatoide. Podemos tener a la enfermedad cardiopulmonar, también a la ocular. Ya. ¿Qué produce a nivel ocular? A nivel de los ojos. Puede producir era una retinopatía, no recuerdo bien el nombre, doctor. Escleritis, episcleritis, síndrome de Sjögren, ojo seco. Hay muchas cosas que puede producir.
Richard Pacori, otra manifestación sistémica de la artritis reumatoide. ¿Puede ser una espondilitis, doctor? No. Marcelo, otra manifestación sistémica de la artritis reumatoide. Ya. Nilo. Doctor, va a presentar el paciente cialorrea, sequedad oral, ocular, eh, ¿qué más? También hay lo que es el síndrome de la rosa de Bengala, como indicaba mi compañera. En la artritis reumatoide. Nilo, ¿de qué tema hablamos hoy? De síndrome de Sjögren, doctor. Ya. ¿Y cuál es la relación entre síndrome de Sjögren y artritis reumatoide? Doctor, que principalmente se va a encargarse por dejar algún tipo de sequedad en el organismo. Hay lesiones, ¿cómo le puedo decir? Se va a relacionar porque hay una baja en en el sistema inmunológico, va a haber lo que son, van a atacar lo que son las células endocrinas, básicamente en este Sjögren. Atacan las glándulas orales, oculares, en algunos casos genitales, como son la resequedad vaginal, como usted decía, la ocular, la orales. Los pacientes van a sufrir bastante de sangrados por la misma razón de esta. Van a sufrir también lo que son vasculitis, más que todo en los miembros inferiores de los pacientes. Ok. Shirley Pilares. Shirley Roque. Pablo Manuel Pineda. Sí, doctor. Otra manifestación sistémica de la artritis reumatoide. Perdón, doctor, no le logro escuchar bien. ¿Cuál es la proporción de afectación entre mujeres y varones en la artritis reumatoide? Mayor en mujeres, doctor. ¿De cuánto? ¿En qué edad es más frecuente la artritis reumatoide? De 30 a 50 años, doctor. Ya. ¿Más frecuente en mujeres o varones? Mujeres, doctor. ¿Cuál es la proporción? 3-1, 5-1 o 10-1. 3-1, creo. Ok, 3-1. Fiorella. Presente, Fiorella. doctor. Presente, Micheli. doctor. Sí. Fiorella. ¿Cuántos tipos de artritis idiopática juvenil hay? Son 7, doctor. Uno que viene a ser la sistémica, la poliarticular que se divide en dos, que es el factor negativo y positivo. El otro que viene a ser la oligoarticular, el otro es la artritis psoriásica, el otro que es la entesitis relacionada con la artritis y finalmente la artritis indiferenciada. ¿Cuántos serían? Son 7, doctor. A ver, vuelve a contar. 1,
Uno viene a ser la sistémica, la otra que viene a ser la poliarticular, pero esta se divide en dos, que viene a ser la de factor reumatoide negativo y la positiva, el otro viene a ser el oligoarticular, el otro es la artritis psoriásica, el otro es la entesitis relacionada con la artritis, y por último lo que es la artritis indiferenciada. Ok. La poliarticular generalmente solo se divide solo se considera como uno nada más. Okay. Ya su subdivisión es con factor reumatoide positivo y negativo. Fernanda. Sí, doctor, buenas tardes. Fernanda, antes, ¿a partir de qué edad se considera artritis idiopática juvenil? 16 años, doctor. Ya. Quispe Palomino, Stephanie. Presente, doctor. Un medicamento que se use en artritis idiopática juvenil. Etanercept, doctor. Ah. Ríos Juárez. Presente, doctor. Otro medicamento que se use en AIJ. Brian Rodríguez. Presente, doctor. Otro medicamento que se use en AIJ. Metrotexate, doctor. ¿Cuál? Metrotexate. ¿Se escucha? Ya. Sí, te escuché. Dayan Salwa. Dayan. Dayan Salwa Coaquira. Horacio Mario. Presente, doctor. Horacio, ¿de qué año son los criterios de síndrome de Sjögren primario? Alexis Takuri. Presente, doctor. ¿De qué año son los criterios de...? Del 2016, doctor. Ya. ¿Qué toman en cuenta? Pues los anticuerpos anti-VO, el anti-LA, Ya. el más frecuente es el anti-VO, ¿no? Porque nos va a dar 3 puntos. El otro, bueno, el más importante es la biopsia, ¿no? En el cual prestado linfocítico focal. Y el otro, también los que va a ser ojo seco, boca seca. Y para el ojo seco se debe hacer la prueba de Schimmers. Y para, bueno, también la boca seca realizar la cialometría. Caroline, ya no es necesario que comparta su pantalla. Juan Diego. Profesor, me escucho. Juan Diego, ¿cuál es el polimorfismo genético más asociado a la artritis reumatoide? El HLA. El DR4, doctor. Ya. DR4 y DR1. ¿Cuántas articulaciones considero poliartritis? Doctor, ¿me está preguntando a mí? Sí.
Poliartritis, más de 6, doctor. Perdón, más de 4. Gabriela. Más de 4, doctor. Doctor. Bueno, ya lo dijo. Oligoartritis, ¿cuántas articulaciones? De 2 a 4, doctor. 2 a 4. Un ejemplo de oligoartritis. Yuri Vargas. Presente, doctor. Yuri, un ejemplo de oligoartritis. En este caso, doctor, sería... La IJ, la espondiloartritis, perdón. De hecho, la espondiloartritis, pero creo que no lo hemos hecho todavía. ¿Sí? La espondilitis anquilosante, la artritis reactiva son oligoarticulares. Pero algo de lo que hemos hablado es más, no lo digo, pero es un tipo de las AIJs, es la AIJ oligoarticular. ¿Cuál es el tipo más frecuente de AIJ, Yuri? Justamente, doctor, la oligoartritis. Ok, o sea, la oligoarticular es la más frecuente, ¿cierto? De lejos. Ok. Diego, hay algunos de tus compañeros que no están. Sí, doctor, ya no todos los compañeros que he llamado, entonces en la lista que le voy a pasar no les voy a considerar. Ya. Igual, en las intervenciones ya tienen... cada intervención es más un punto o menos un punto. Son negativos todos los que no están. Aparte de que no deben faltar. Eso tiene aparte otra amonestación. La verdad no estoy muy seguro de cuál sea vuestro porcentaje de faltas en las permitidos en las clases. Seguramente ya eso nos lo van a informar de manera institucional, pero igual todas las faltas están registradas. ¿Ok? Doctor, disculpe, particularmente al momento de mi intervención, mi señal está muy mal. Disculpe, doctor. Buen Lee. Lee, a ver, ya que estás aquí. ¿Cuántos Sí, doctor, tipos? dígame, doctor, disculpe, tuve problemas con el internet. Ya. Lee, ¿quién más? Porque no era tu voz la que escuché antes. Salinas, doctor. Salinas. Ok. Bueno. Tienen que estar durante la exposición y hasta que terminemos las clases. Muy independientemente de que cada uno puede tener problemas, ¿sí? Con los audios, pero la misma recomendación de la anterior vez. Las exposiciones son para que las atiendan, para que puedan verlas, ¿no? Porque tienen que llevar al menos los puntos más importantes para que ya luego puedan complementar con sus lecturas. Las preguntas siempre van a ser así. A veces puedo hacer 2, 3 preguntas a cada uno, porque depende mucho de lo que pregunte, ¿no? Esto no es algo monótono, eso no es que yo voy a preguntar solo una pregunta por cada uno, o sea, todo depende de cuál sea la pregunta, depende si se requiere que siga preguntando a uno de ustedes varias preguntas, o tal vez una sola pregunta para todos, y si me la responden bien o si me la responden mal. Sé más o menos la calidad de preguntas que hago, ¿no? Sé qué cosas he dicho y qué cosas he recalcado y qué cosas ya deberían saberlo. Entonces, nada es absoluto, todo siempre va a ser relativo, dependiendo de en qué tema estemos, qué hayamos hablado, cuál sea el nivel de pregunta. Así es que todos están obligados en atender las clases de la exposición, haber repasado, leído al menos, estar repasando, leyendo todos los temas que ya se ha hecho o ya se ha desarrollado, y estar durante la exposición y hasta que termine las clases. ¿Ok?
¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, respecto a los temas que hemos tocado hoy y a los temas que ya hemos estado desarrollando durante las clases? Bueno, ninguno. El siguiente tema de exposición, dime, Eddie. Doctor, disculpe una consulta. Dentro de los criterios celular, nos dice, ¿no?, que debemos tener la puntuación mayor o igual a 4 y al menos un síntoma de sequedad bucal u ocular, y ninguno de los criterios de exclusión. Ahí podemos tomar en cuenta también la sequedad vaginal o eso. No, no se toma en cuenta, pero sí es algo que se pregunta bastante. La mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren primario verdadero siempre tienen ojo seco, boca seca y sequedad vaginal, ¿no? O sea, es un síntoma. Solo que no hay una forma de diagnosticar sequedad vaginal, solo lo que dice la paciente, ¿no? Si tiene dispareunia o efectivamente tiene síntomas, pero no se considera como criterio. Gracias, doctor. Ok, la próxima clase tenemos una exposición pequeña de capilaroscopía. Hay que hablar 10 minutos cada expositor. La primera parte de la exposición tiene que ser el síndrome de Raynaud. Raynaud, ¿por qué se produce? ¿Cuáles son sus fases? ¿Cuáles son las manifestaciones de un Raynaud primario y de un secundario y con qué enfermedades está relacionado? Así, algo puntual. Y la segunda parte de la capilaroscopía. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los patrones? ¿Y qué se ve? ¿Ok? Algo concreto. No es algo muy profundo. ¿Por qué es importante capilaroscopía y Raynaud en esclerosis sistémica? Porque es una de las manifestaciones más importantes y que casi siempre está presente en esta patología. Ok, chicos, nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.